Bueno, ante todo, buenas tardes, claro. Eso es lo primero. Perdonad el retraso, pero es que hemos tenido que ir a Sevilla, ha habido problemas con el tráfico, que está imponente. Los transportes urbanos también. Bueno, ante todo, daros las gracias por vuestra presencia, a todos, y en especial al compañero Héctor, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en el día de hoy. Como ya sabéis, el Centro Andaluz del Pueblo, José Félix Rivera, pretende ser un referente cultural en Huelva, en la línea de los centros del pueblo creados por Blas Infante. Y no se puede ser referente cultural sin conocer nuestra historia, sin saber de dónde venimos, por dónde vamos, por dónde hemos andado, quiénes somos y a dónde queremos llegar. Estamos hartos ya de conocer solo la historia escrita por los vencedores. Por eso, en paralelo o al margen de las conmemoraciones que se están llevando a cabo desde la Diputación Provincial de Huelva, con el apoyo de todas las instituciones del Estado, hemos organizado una campaña alternativa en la que oigamos las versiones de quienes están al otro lado, en la otra orilla, pero no solo geográficamente, sino socialmente. Queremos conocer las versiones de los perdedores, que no fueron ni son únicamente los pueblos de América. También aquí en Andalucía sufrimos la invasión y conquista de los reinos de Castilla y León. También aquí en Andalucía fuimos expoliados y seguiremos siendo explotados mientras no seamos capaces de vencer con nuestras utopías los mitos con los que nos tienen atados al sistema capitalista, a uno y al otro lado del charco. Y una herramienta imprescindible para vencer estos mitos es la cultura. De ahí la necesidad de la existencia del Centro Andaluz del Pueblo. Ese es nuestro objetivo, colaborar en la lucha de los de abajo contra el sistema que nos oprime. En esta tarea estamos teniendo contacto con personas de acá y de allá, con personas de España y de América, de distintas naciones de América. Como ya sabéis, ya os he dicho en algún momento, y no sé si alguno de vosotros no lo sabíais, hemos programado un plan de aquí al 3 de agosto, aniversario de la salida de Colón hacia América. En ese plan, cada mes vamos a tener 2 actos, bien 2 conferencias o 2 charlas de debate, o bien una charla y un documental, en fin, eso lo iremos viendo sobre la marcha, para que al llegar la fecha del 3 de agosto, elaborar con todas las ponencias, elaborar una revista, bien en papel, que posiblemente para eso no tengamos dinero, pero digital, que resulta más económico y de todas formas también llega bastante lejos. Elaboramos una revista para dar publicidad a todos los actos, las ponencias que se hayan dado. Bueno, en esa preparación, en esa elaboración del plan estábamos cuando mi hijo Daniel, que reside en Lima, me puso en contacto con el compañero Héctor. No dudamos un momento en pedirle que viniera, y la verdad es que no nos costó el más mínimo trabajo para convencerlo. Desde el primer momento dijo que estaba dispuesto a estar con nosotros, a charlar y a compartir ideas y ofrecernos su versión de los hechos. Gracias a esto. Y ahora, como presentación del ponente, podría hablar de su participación en la creación y lucha del Ejército de Liberación de Perú, de su intento revolucionario de cambiar la vida de los peruanos, de los de abajo. Podría enumerar un montón de libros que tiene escritos. Bueno, no los voy a enumerar, pero no quiero dejar de nombrar el libro Mito y Utopía, con el que algunos ya lo estamos ojeando y estamos flipando. Está libre en internet, o sea que lo podéis leer cuando leáis. Tampoco quiero hablar de los cargos en instituciones, conferencias, artículos, etcétera, etcétera. Sería demasiado largo y aburrido. Pero eso sí, prefiero leer, a modo de presentación, algunos párrafos de un artículo que leí hace unos días en internet, aunque el artículo es de hace 2 años, de 2015, con motivo de un homenaje que le dieron allí en Perú, del diario 1 de Lima, y
voy a pasar a leeros, me vais a permitir que lean solamente esto. Desde abajo, desde muy lejos, en las tierras calientes de Cusco, los arrendires de la Convención iniciaron una larga huelga y se dieron cuenta que, sin saberlo, la recuperación sin pago de las parcelas de los siervos de las haciendas y la expulsión de los hacendados de horca y cuchillo eran, en realidad, una reforma agraria. Fue la primera reforma del país, decretada por la Federación Departamental de Campesinos del Cusco en 1962. Cusco, tierra o muerte, ha sido la gran consigna que abrió el camino para la primera gran transformación del país. En 140 años de vida republicana no había sido tocado el orden de la monarquía española, dejado en manos de los hacendados. Después del arreglo de cuentas con los hacendados, se abrieron las puertas y ventanas para exigir democracia en serio, para defender la vida y todos los derechos. La gran rebelión cusqueña fue una sorpresa para todo el mundo, también para el Partido Comunista. Grupos de jóvenes del Partido Comunista tuvieron la sensibilidad de darse cuenta de que ese viento político nuevo, para cambiar el país. Convencidos de la necesidad de apoyar a las tomas de tierra, un pequeño núcleo organizó el Ejército de Liberación Nacional y con las armas en la mano se fueron al monte. Héctor Béjar sería uno de los primeros guerrilleros. Eran tiempos de la Revolución Cubana, de Fidel, del Che, tiempos de esperanza fortalecida y reverdecida, tiempos de ilusión. Parecía que la victoria estaba allí cerca, en la parte alta de una loma. Cuando Javier Heró, Alain Elías, Héctor Béjar, Edgardo Tello, Luis de la Puerta, Guillermo Lobatón, Máximo Velando y otros fueron a diversos lugares de las tierras altas y bajas de la Amazonía, la ola de la rebelión campesina había pasado. Ya no era posible sumar fuerzas y multiplicarlas, pero el gesto de ir al encuentro con los sentires profundos de los pueblos queda como una huella, como una lucecita que no debería apagarse nunca. Sus dirigentes fueron a las cárceles o pagaron con su vida la osadía de querer cambiar el mundo. El ejército y la policía ya sabían lo que podía ocurrir y lo estaban esperando. Enfermo de UTA, Héctor Béjar pudo salir de la selva de Ayacucho y cayó en Lima. Luego de 4 años de cárcel y condena, creo que, corrígeme si me equivoco, condenado a muerte. Intentaron condenarte. 4 años de cárcel, fue amnistiado por el gobierno de General Velasco junto a Hugo Blanco y Héctor Chacón, uno de los líderes de las tomas de tierra en la Sierra Central. Estaba convencido de la necesidad de llevar adelante la cuarta reforma agraria, la más radical de nuestra historia, para que desaparezcan los hacendados de horca y cuchillo. Luego del golpe militar que derrotó al general Velasco en 1975, dedicó años de trabajo con sus compañeros del CEDEP para tratar de entender mejor el país y para conservar el recuerdo de Velasco. Después volvió a las aulas universitarias como alumno y como profesor en San Marcos. En su tesis doctoral en San Marcos, Mito y Utopía, volvió los ojos sobre las ideas y sueños que aparecen y se esconden en los proyectos y prácticas políticas. Luego de la lejana UTA, un nuevo aviso para su vida nos sorprende cuando desde una columna semanal en el diario Uno escribe sobre la crisis del sistema capitalista mundial. Hay una cercanía muy grande entre su gesto de desafiar al poder con la guerrilla de 1965 y dar su contribución en 2015 para que acabe la dominación capitalista en el mundo. Al borde de los 80, el compañero Héctor Béjar libra una batalla más. Es importante señalar que Héctor Béjar tiene ganado un lugar en la historia del país, porque fue uno de los primeros jóvenes militantes del Partido Comunista que con su olfato político, su sensibilidad poética y vital, se dio cuenta del potencial político de las luchas campesinas por la tierra para el futuro del país. Tuvo la fuerza suficiente para no seguir la línea política de su partido y negarse a ser solo un guardián lejano de los intereses de la Unión Soviética, considerada entonces como la madre patria del socialismo. Prefirió oír las voces rebeldes de los peruanos de abajo,
con su corto paso por las selvas ayacuchanas y cusqueñas, fue parte del primer gran momento de la izquierda peruana que comenzó en 1961 en Cusco y terminó lamentablemente en Lima en 1985 con la ruptura de ARI. Otra sería la historia de la izquierda y del Perú si la alianza revolucionaria de izquierda se hubiera consolidado. Ya luego hay un parrafito que, como es un homenaje, pues habla de que las cosas de los artistas, sus guitarras, que las voces de los artistas, sus guitarras y charangos acompañen con toda su energía y dulzura al compañero Héctor. Le recordarán con alegría que en tiempos de su opción por irse al monte escribía versos, reía, se conmovía, soñaba. El tiempo transcurrido desde entonces no borró esas virtudes. Fuerza, Héctor. Tuya la palabra, él va a hablar hasta que nos hartemos, hasta que se harta, o hasta que alguien le interrumpa diciendo que se calle. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por leer lo que acabas de leer. Gracias. Bien, como ustedes comprenderán, para mí no es fácil hablar aquí, porque voy a hablar de temas que probablemente ustedes conocen más que yo. Pero como soy atrevido, un poco aventurero, voy a hacerlo. Primero quiero contarles lo que ando haciendo para que esto explique por qué estoy aquí. Hice este libro que ha tenido una primera edición ya hace unos 4 o 5 años, Mito y Utopía, pensando y cuya segunda edición corregida y aumentada estoy preparando ahora, pensando en lo que para los peruanos es el bicentenario de la independencia, porque en la Plaza de Armas de Lima el general San Martín proclamó, fue una proclama, nada más que eso, ¿no? El 28 de julio de 1821, que el Perú era un país independiente. El Perú todavía estaba ocupado por todas las tropas españolas realistas. Lo proclamó. Y el 28 de julio del 2021 se prepara la celebración entonces de ese acto, que para los peruanos es el bicentenario. Esto además tiene una saga de actos, porque en realidad el proceso de la independencia de Sudamérica, no puedo decir Latinoamérica, porque México tuvo un proceso muy distinto, y Centroamérica también. De Sudamérica corre desde 1810, que son las juntas que se organizan en diversas capitales, las que después serían diversas capitales de las repúblicas sudamericanas, porque el rey Fernando había sido apresado por Napoleón, el invasor. Entonces los sudamericanos dijeron: no tenemos rey, tenemos que gobernarnos. Y formaron las juntas, que fueron una forma, digamos, soterrada de proclamarse independientes, pero que no era formalmente todavía la independencia. Bueno, ese proceso empieza en 1810 y termina en realidad en 1824 con Ayacucho y Bolívar. Entonces son 14 años. De esos 14 años, el 21 es la proclamación de la independencia peruana. Como ustedes comprenderán, ya se está pensando en realizar una serie de actos. Y aquí viene el problema, porque los peruanos tenemos una versión oficial de esa historia. Y la derecha peruana, que es una derecha muy rica, muy poderosa hoy día, que tiene, como ustedes comprenderán, bancos, empresas, medios, también universidades y también académicos, y académicos importantes, está preparando para el 28 de julio del 2021 consolidar su versión oficial
de lo que es el Perú y cómo fue la independencia. Y unos cuantos, también académicos, historiadores, por supuesto con mucho menos recursos, pero seguramente con mucho más entusiasmo, estamos preparando una versión alternativa de eso. Parte de esa versión alternativa es el libro que yo voy a reeditar. Esa es una primera cuestión. Y por tanto, eso me ha ido a mí ayudando a descubrir una serie de secuencias que no ni podía imaginarme y que sigo descubriendo. Y yo quisiera, porque creo que esta es mi primera visita y los voy a aburrir, espero con algunas más, ¿no? Continuar o iniciar una especie de diálogo con ustedes para ver si lo que voy diciendo tiene base en la realidad, en el caso de España. Y por supuesto, probablemente no estemos de acuerdo en algunas opiniones, muy bien. No estaremos de acuerdo en esas opiniones, pero lo importante es que los hechos al que nos refiramos no sean erróneos, que sean los mismos. Por ejemplo, tú has hablado de la conquista de Andalucía. En el Perú eso es inimaginable, porque allá se habla de la reconquista. Aquí también. Aquí todavía también. Aquí también. Eso no es cualquier cosa. Detrás de eso hay un debate muy fuerte, pero ese no es el tema de hoy, por supuesto. En el tema de hoy yo quisiera, y ojalá que el tiempo me lo permita, ligar varias partes. Una primera, obviamente, tiene que ver con Colón. Es el tema que a ustedes les está interesando ahora. Una segunda tiene que ver con nosotros, con los latinoamericanos, o los españoles americanos, como se decía allá por 1800. Y otra tercera con el hoy, con hoy día, porque esto no lo hacemos por afición, por obsesión histórica, sino que tiene algo de relación con la forma como pensamos hoy día y con lo que hacemos hoy. Entonces, ojalá que yo pueda explicar de manera clara estas cosas. Primero, veamos. Colón. La historia peruana y la historia latinoamericana nos dice que hay un navegante, probablemente genovés, que convence a la reina de Castilla, a Isabel, que era una reina católica, de que el mundo no es plano, sino que es una esfera. Entonces la reina simpatiza con este aventurero, navegante, que además le ofrece la posibilidad, ya sabemos que por medio están los turcos y todo lo demás, la posibilidad de ir por otra ruta hacia el oriente, hacia Catay, ¿no es cierto? Y ven, entonces puede ser, ¿y por qué no apostar a esto? Vende sus joyas, ¿no? Financia a este navegante y sale con. Muy bien. Hay una serie de investigaciones históricas hechas aquí y en muchas partes del mundo, con las cuales se puede más o menos armar la siguiente historia que voy a contar muy sintéticamente y de manera, como ustedes comprenderán, un poco burda, porque no puedo citar por razones de tiempo datos muy precisos, sino datos muy gruesos a grandes brochazos. El resumen de estudios históricos muy serios, hechos por historiadores españoles, argentinos, israelíes, colombianos y de otros países, nos hablan de
efectivamente un navegante que tenía mucha experiencia, pero que era muy estudioso, sabía el griego, había tenido acceso a una amplia documentación. El hecho de que la Tierra era plana era una novedad en realidad. Ya los egipcios habían incluso medido la circunferencia de la Tierra y sabían que era redonda. En los medios históricos de la época, árabes, muchos de ellos, se sabía que la Tierra era redonda. Los chinos ya habían llegado hasta cerca de Europa, bordeando todos los mares de Asia. Por tanto, no es que Colón se jugase una aventura. Colón estaba convencido científicamente de que su viaje era posible. Primera cosa. Segundo, ¿con qué financiamiento? Y esto coincide, por supuesto, con la expulsión, la persecución de las familias judías del territorio de la península. Y como todos sabemos, con la caída de Granada. Y no es una casualidad que Cristóbal Colón se llamase Cristóbal Colón, porque era Cristóforo Columbus. Y era habitual en aquella época que los judíos conversos adoptasen nombres cristianos. Entonces, Cristóforo por Cristo, Columbus por el Espíritu Santo. De una forma de decir, yo que he sido judío de religión, ahora soy cristiano totalmente. Y créanme, soy cristiano. Ponerse el nombre cristiano era convencer a los cristianos del oficialismo cristiano de aquella época, que no era cualquiera, porque ya había Inquisición, ¿no es cierto? Y empezaría la quema de judíos, y bueno, en fin, esa historia no me corresponde hacerla tampoco hoy día. De convencerlos que efectivamente él era cristiano. Pero la verdad es que era judío. Y lo otro que está aparentemente, científicamente demostrado, históricamente demostrado, es la relación de Colón con el círculo de judíos conversos que rodeaba a Isabel, donde estaban los Santángel como una familia poderosa en aquella época, que además también eran judíos conversos y que tenían una larga experiencia sirviendo a los reyes. Y con el apoyo de los Santángel, con dinero de los Santángel, no con las joyas de la reina, etcétera, etcétera, es que Colón empieza el viaje y culmina su viaje. Con él van otros navegantes de distintos orígenes. Gran parte de esos orígenes han sido reconstruidos también históricamente. Y el resumen de esto es que porque el mismo intérprete de Colón, que también era judío converso, se llevó un experto en lenguas porque creía que iba a llegar a la China. Entonces necesitaba gente que hable árabe, chino, etcétera, etcétera. Él hace sus memorias muchos años después de la muerte de Colón, creo que hasta 15 o 20 años antes, después de la muerte. Y allí narra no lo que Colón narra en su diario, sino narra lo que efectivamente pasó dentro del viaje. Y parte de esa narración confirma que los vínculos estrechos de Colón con los Santángel, las primeras cartas son dirigidas a los Santángel, y bueno, la religión judía que todavía incluso llegaban a practicar algunos de los tripulantes de las famosas carabelas. Entonces, ese es un punto. El otro punto es lo que pasa en América. La primera consecuencia que tiene eso
para nuestro continente, el continente del cual yo vengo, es que perdimos nuestro nombre. Porque cuando vivía Colón, pensaban que eran las Indias. Y nos quedamos con los indios. Y todavía tenemos ahí el archivo general de las Indias. Y eso no es cualquier cosa, eso es que pierdes tu nombre. Y siempre, hablando sociológicamente, se habla de estas relaciones, ¿no?, entre los unos y los otros. Cuando tú no conoces al otro, o cuando desconfías del otro, o cuando detestas al otro, lo cubres, lo homogenizas. Entonces, miles de pueblos que habitaban en aquella época el continente son convertidos simplemente en los indios. Pero no, eran los, en el caso peruano, eran los quechos, los tayanes, los aymaras, N pueblos. Y los primeros con los que Colón se topa, los iboneyes, los caribes, todos ellos son indios. Y el mismo continente se dice que lo llamaban Abya Ayala, pero eso no está muy probado. Pierde su nombre. Entonces la pérdida de identidad es la primera consecuencia que tuvimos nosotros. Y además la actitud con la que venía Colón, porque quienes leyeron el diario de Colón verán que una de las primeras cosas que a él les sorprende es el carácter pacífico de estos habitantes, porque se encontró con los iboneyes desnudos, no cubrían sus partes pudendas, como se decía en el lenguaje cristiano de la época. Y Colón dice en su diario, ¿no?, si parecen niños, ¿no?, qué fácil será esclavizarnos. La primera actitud que a él se le ocurre es convertirlos en esclavos. Y lo primero que nota es que algunos de ellos tienen adornos, pequeños adornos de oro, ¿no es cierto? Y entonces obviamente empiezan a preguntarles porque venían a buscar el oro. También la cosa no se va a repetir con ellos. Y por tanto, esa fue digamos, un tercer tema que es interesante resaltar, porque significa los dos signos que tuvo para nosotros la denominada colonización, que no fue colonización sino conquista, es decir, la esclavitud y la búsqueda del oro. Otro tema que yo estoy abordando, porque voy así pasando temas por temas, y disculpen que a veces no los ligo unos con otros, es que todo esto forma parte de una gran secuencia. Cuando tú dices la conquista, yo digo sí, pero fue parte de otra ruta de conquistas. Y creo que se puede relacionar en términos políticos y en términos religiosos la lucha contra los cátaros y los albigenses, que eran sociedades que querían vivir de otra manera, porque ese es el tema que es uno de los temas fuertes que yo creo que debemos resaltar, es decir, el capitalismo, el esclavismo, toda esta serie de sistemas de explotación que conocemos no han sido ni tienen por qué ser los únicos. No es una cuestión espontánea de los seres humanos agruparse en forma de explotados y explotadores. No. Porque justamente pocos años antes, incluso esos años y algunos años después, siglo XVI, es el siglo en que los pueblos de Europa Central se niegan a aceptar la propiedad privada.
y eso es Thomas Muntze, eso es Jan Hus, ¿no es cierto? Los líderes religiosos cristianos que apelaban al viejo cristianismo porque decían, bueno, si Dios nos dio la tierra para todos nosotros, ¿de dónde salen los señores? Desde Jan Hus hasta John Ball, gente que sostenía desde el punto de vista cristiano que tenía que haber una continuidad entre las viejas comunidades del cristianismo temprano, donde había la comunión, porque la comunión no es lo que nos dicen, que sacas la lengua y te pones una hostia, ¿no es cierto? Y te confiesas, sino la comunión es la comunión de bienes, es lo común. Entonces, estas viejas comunidades cristianas, para ser cristiano tenías que comulgar, es decir, entregar tus bienes a la sociedad. Y esta tradición trató de ser revivida en el siglo XVI. ¿Y por qué? En la época de Colón. ¿Por qué? Porque es la época en que lo que eran las tierras públicas, y España también las tenía, ¿no es cierto?, que en realidad eran las tierras del rey, podían ser aprovechadas por el común. Eran las aguas, eran, en el caso de Inglaterra, ¿no es cierto?, algunos bosques. Entonces los pequeños agricultores, los que podríamos denominar campesinos, podían ir allí, abastecerse de combustible, abastecerse de agua, pero en toda Europa y especialmente en Inglaterra se produce el proceso de cercamiento de tierras, por el cual, dadas los cambios en la producción, porque ya se requiere, se pasa de la crianza individual y del cultivo individual a la plantación, ¿no es cierto?, y a la cría masiva, y en el caso de Inglaterra en eso es casi paradigmático. Para criar ovejas en cantidad necesitas despejar la tierra y sacar de ahí todo lo que sobra, y los que sobran son los pobres, los agricultores pobres y medios. Y en Inglaterra, Marx cita, ¿no es cierto?, en el Capital, todo este proceso de cercamiento de tierras, en el cual se arroja, se desarraiga, y es el origen de la nueva pobreza del siglo XVI, se desarraiga a esos habitantes de la tierra y se convierte todo en grandes criaderos de ovejas. Y eso después en la América conquistada no serían exactamente criaderos, serían criaderos de plantas, plantaciones de azúcar, plantaciones de algodón, plantaciones de lo que era la riqueza de la época capitalista. Entonces, Colón recibe este préstamo casi sin intereses de los Sant'Ángel en el momento en que esta transformación se está produciendo en la Europa del Norte y en Inglaterra, y en que se va a necesitar el dinero que viene producido desde Venecia y desde Florencia y que será reproducido por su inversión en América, y que después alimentará toda esa transformación capitalista que ya por supuesto no se dará en España, sino se dará en Inglaterra fundamentalmente, que culminará en la Revolución Industrial, sabemos de fines del siglo XVIII. Entonces es un solo proceso, pero no es solamente un solo proceso económico, que es lo que los economistas dicen, es un proceso histórico, es un proceso social, porque en ese proceso participan esta gente que se opone a la propiedad privada, se opone clara y explícitamente a la propiedad privada, y que sostiene que se puede vivir de otra forma y que vive de otra forma, pero que son aplastados sangrientamente desde Jan Hus en la actual República Checa, ¿no es cierto?, pasando y acabando por los cátaros
los valdenses, ¿no es cierto?, muy cerca en la España del norte. Entonces, dijéramos como si el dinero se va reproduciendo y se reproducirá con el oro de América espectacularmente y con las plantaciones y los criaderos de Inglaterra, ¿no?, mientras se va aplastando a los intentos de grupos de seres humanos de pensar de otra manera. Eso es la saga con S, entonces, que nos lleva desde estos grupos religiosos y sigue después y a la vez la serie militar conquistadora que viene desde Castilla, conquista Andalucía y sigue hacia América. Sigue hacia América. Y allá, en América, ¿qué es lo que hace? En América tenemos un proceso también que va desde llegada de Colón, repito, primera consecuencia, perdemos nuestra identidad. Después llega Américo Vespucio, por supuesto, y le pondrá su nombre. A partir de eso nos llamamos americanos, por Américo. Y después viene conquista de México, conquista del Perú. Y yo no, por supuesto, no voy a perder el tiempo narrándoles todo lo que esto significa en sufrimientos y cosas terribles, ¿no?, para la gente que poblaba esos lares. Pero lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta cómo la sociedad cambia. Porque el cambio además es paralelo. Porque si pasamos de tener Atahualpa a tener el virrey Toledo, pasando por las guerras entre los conquistadores, ustedes pasan de tener Isabel y Fernando a tener Carlos V, que aquí me meto en cosas españolas y empiezo a temblar, que no es cualquier cambio, porque significaba que pasan, ¿no?, de la nobleza guerrera castellana y aragonesa, pasan a la Casa de Austria, a los Habsburgo. Carlos V ni siquiera hablaba castellano, y su preocupación no era España, su preocupación eran los turcos. Y toda la plata y el oro que llegan de América se lo gastan en las guerras. Su preocupación eran los turcos y los protestantes, porque encima los protestantes estaban dentro de su reino, entonces era un problema tremendo. La historia de Carlos V es interesantísima, uno llega casi a tener simpatía por él, porque no descansa. Todo su reinado es viajar, y vaya lo que costaba cada viaje de Carlos V, porque viajaba con toda la corte, ¿no es cierto? Y todo lo pagábamos nosotros. ¿Para qué? Para que combata a los protestantes en Alemania, ¿no?, y para que combata a los turcos. Y después la preocupación de su hijo Felipe II será acabar con los ingleses, lo cual cuesta la misma fortuna. Pero esa fortuna alguien la prestaba. Ya no la prestan, por supuesto, los Santángel, la prestan los banqueros de Carlos V, que ya no son judíos conversos, sino son alemanes. Son varias familias alemanas las que le van prestando dinero durante todo su reinado. Y eso hace, como repito, que el oro que es extraído de América y la plata después sigan ese curso, pasan por aquí, y ya eso ya casi es un consenso, ¿no es cierto? Ya aquí estoy diciendo casi cosas de perogrullo,
¿no? Acaba en Alemania, en Holanda, de donde acabo de venir. Entonces, tantos banqueros. Y por supuesto en Inglaterra después. Porque ese también es un proceso interesante que no tengo tiempo de contar. Bueno, volvamos entonces a lo que pasa en América. Muere Carlos V, se cansa de su reinado, como ustedes saben, abdica, se mete en una mansión que se hace construir al lado de un convento. Lo sucede Felipe. Y a Felipe lo suceden todos los Austrias, hasta finalizar el siglo XVIII, en que entran los Borbones. Bueno, esto significó para Sudamérica y para el Perú concretamente un cambio social brutal. ¿Qué significó? Y aquí empieza la historia peruana a endulzar todo lo que pasó. Porque nos dicen, bueno, el virrey Toledo tenía un gran sentido organizativo y entonces vienen las leyes de Indias, que eran leyes admirables, todas ellas, aún hoy día serían admirables, respetar al otro, cuidar de los indios, a los esclavos no explotarlos demasiado, tenerlos bien alimentados, etc. Por supuesto, nada de eso se cumplía. Y lo que hacen es las reducciones. Reducir a los indios significa romper todas las familias indias. Los indios vivían en tribus, las tribus eran grandes clanes familiares. Y fíjense, ya incluso yo estoy hablando de los indios, no eran indios los tribus, ¿no es cierto? Entonces, estos habitantes habían organizado toda su Garcilaso. En esto quizá es demasiado entusiasta, ¿no? Se discute sobre si Garcilaso le dio demasiado color de rosa a esta historia, pero el hecho es que era una producción organizada, usaba los recursos de todas las regiones andinas, costa, sierra, selva, ¿no? Y hacía una especie de franjas que permitían explotar al mismo tiempo pescado en los mares, papa en las alturas, etc. Maíz en las quebradas. Esas familias, esos clanes son rotos brutalmente porque había que urbanizar para controlar. Así, esa población dispersa era incontrolable. Entonces, para cobrarles el tributo, había que controlar. Y para controlar, había que encerrarlos. Y las reducciones, que son, fíjense cómo es, ¿no? Paradójicamente, la base de las actuales comunidades a las cuales muchos de nosotros, incluido yo, hemos cantado poesías y canciones, ¿no es cierto? En realidad son consecuencia de un atroz genocidio, porque era meter presos meter presas bajo el control del rey a gente desarraigada y unir una familia con otra familia y entonces crear una especie de amontonamientos que fueron las reducciones encomendadas. Iban con las encomendas y el encomendero era alguien a quien se le encomendaba evangelizarlos, el conquistador, que después sería convertido en corregidor. Entonces, y ese es el Perú que la independencia heredó. Porque además estos denominados indios tenían fundamentalmente tres obligaciones, rígidamente controladas por la monarquía: ir a trabajar a la ermita, y la ermita era una especie de esclavitud, es decir, se instaura la esclavitud
¿A dónde? A las minas. ¿Cuál es la mina más importante? Potosí. Muéranse de risa. Potosí tenía 100.000 habitantes. Desde el siglo XVI y XVII, 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque tenía un cerro de plata que hasta hoy día sigue siendo explotado, inacabable. Entonces se organiza toda la explotación, que no había minería de tajo abierto en esa época, la minería de socavón, y cada indio mitayo sabía que iba a morir en la mina. Y cada reducción, liderada por su rey, que era llamado curaca, estaba en la obligación de mandar cada cierto número de años un conjunto de mitayos a trabajar en las minas. Segundo, los obrajes. Si para Inglaterra la aparición, y para Holanda también, donde aparecieron los primeros telares y el actual Bélgica, etc., la aparición esto forma parte de la aparición de la industria, que después entraría el vapor y las máquinas y todo lo que sabemos. En el Perú y en los países andinos fue una parte de la esclavitud, porque los obrajes, donde se hacía todo aquello que España no podía enviar, en aquella época no era fácil enviar hasta Sudamérica, el viaje era enorme, las cosas mínimas, ¿no? Ínfimas, se hacían los obrajes, pero los obrajes eran trabajo esclavo en la práctica. Era gente esclava la que estaba ahí permanentemente, hombres y mujeres. Entonces, minas, obrajes. Y lo otro es el tributo. Y desde entonces, es decir, desde el siglo XVI, en que el virrey Toledo organiza este sistema, por mandato de las leyes de Indias, pues no solamente Perú, funcionaba en toda América, hasta 1854, es decir, mitad del siglo XIX, lo que después fue el Estado peruano se acostumbró a vivir del trabajo de los denominados indios. Porque los españoles americanos, que fueron llamados despectivamente criollos, ¿no es cierto? Criollo viene de criado, ¿no es cierto? Criollo es el criado, criado es el que crías, pero crías para sirviente, en otras palabras. Los criollos eran vistos desde la monarquía como los sirvientes, claro, tenían color blanco y muchos de ellos hacían expedientes de pureza de sangre, pero eran criollos. Esos criollos que heredaron el país luego de las guerras de la independencia, seguían acostumbrados a vivir de los indios. Y cuando se organiza el Estado peruano, ustedes ven, a partir de cuando se organiza, porque el presupuesto ni teníamos, pero cuando ya se organiza el presupuesto de la, entre comillas, república, ¿no? Ese presupuesto tenía por lo menos un 80% de ingresos procedentes del tributo. Pero que por decencia, por buen gusto, la Constitución de 1823 cambió el nombre del tributo y dijo contribución. Abolemos el tributo queda abolido, pero se le reemplaza por la contribución indígena. Entonces, los pobres indios tenían que sostener al Estado. ¿Y con qué sostenían al Estado? Para eso tenían que trabajar. El hacendado no les pagaba dinero, les pagaba en coca y en alcohol, que es otro de los terribles problemas que la República Peruana carrea hasta ahora. No. Y aquí vienen estas paradojas de la historia. Ellos tenían que conseguirse el dinero para poder pagar el tributo. Tenían que trabajar. Y entonces empiezan a trabajar en cualquier cosa. Y empiezan a aparecer los indios libres.
los indios comerciantes, porque ni el español conquistador, ni el encomendero, ni el virrey, ni el oidor, ni nadie de esos hacía trabajo. ¿Quién iba a construir las casas, a reparar las casas, a limpiar las cosas, a recoger la basura, a limpiar los caminos, a hacer los caminos? Ellos no. ¿Quiénes los hacen? Lima la construyen los árabes. ¿Cómo es que llegan los árabes? Los árabes llegan subterráneamente. Igualito que ahora llegan los mexicanitos a Estados Unidos, cubiertos por los mismos gringos que quieren que los mexicanos hagan las cosas que ellos no pueden ni quieren hacer. Llegaban los moriscos. Y esos moriscos sabían construir. Y construían Lima. Lima en gran parte es construida por los moriscos. ¿Y quiénes sabían cocinar? Las indias no. Las esclavas negras tampoco. Tienes que llevar esclavas moriscas. Entonces, entre las primeras esclavas que llegan mis moriscas. Las moriscas, entonces, y eso hay libros escritos también. Hace poco tiempo se acaba de publicar un libro de un historiador peruano sosteniendo que el ceviche, que es una especie de plato insignia del Perú, ¿no es cierto? No sé si alguno de ustedes probó alguna vez el ceviche, yo seguro que sí. El ceviche es moro. Fue inventado por una mora, ¿no? Y los dulces limeños, de los cuales los limeños se enorgullecen, yo no tanto, pero pues no como dulces, son moros. Lima es mora. Entonces en mi libro yo digo, la España que llega al Perú es una España que se niega a sí misma. Es una España, no sé en qué porcentaje, en un alto porcentaje mora. Y es una España también africana. Porque los primeros que llegan son los esclavos. Lo primero que pide Pizarro, Francisco Pizarro, el conquistador del Perú, para poder venir al Perú, es autorización del rey para comprar esclavos. Y las narraciones hechas por cronistas españoles, ¿sabes? No por nadie alternativo, digamos. En esa época no lo sabía. El primer viaje de Pizarro desde Tumbes hasta Cajamarca, aquel viaje famoso que acaba con la muerte de Atahualpa, es la narración de cómo esclavos encadenados tenían que caminar. Esto también era terrible para los españoles, por los pantanos, pues toda la parte norteña del Perú a la que llega Pizarro es parte pantanosa, en aquella época llena de caimanes, de todo tipo de bichos y de serpientes. Y los esclavos tenían que caminar por ahí, porque la mortandad fue terrible. De esclavos africanos y de españoles también. En realidad, Pizarro llega a Cajamarca con los sobrevivientes de esa trágica marcha, ¿no? Pero bueno, yo cito esto simplemente para decir que el otro mito occidental que se nos clava a los peruanos desde las escuelas es el de España, 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 España. Y no se nos dice que cuando Colón descubre América no había España. Había Castilla, ¿no es cierto? Había Aragón. España no había. España quizá comienza, yo no sé, eso deben saber ustedes, después de Granada, ¿no? Ni siquiera con Carlos V. Carlos V, como repito, no sabía castellano. Era un hombre nacido en los Países Bajos. Tenía cultura más bien, que hoy día diríamos, belga, holandesa. Y ya recién con Felipe II ya empiezan los
los denominados Austrias, la rama española de los Austrias, ¿no es cierto? Recién, pero eso ya es muchos años después. Bueno, entonces, regresando al sistema social que se organiza en estos países, es un sistema rígidamente estratificado, con una lógica de sangre, porque lo que manda es la sangre. Si tienes sangre española, sangre judía, sangre mora, sangre africana, y por supuesto en la cúspide del sistema está la pureza de sangre española. Y por supuesto esto es roto por la realidad, ¿no es cierto? Va siendo roto por la realidad. Los primeros que rompen con esto son los propios conquistadores que casan con princesas indias. Es otra cosa que la historia dice. La historia dice, qué interesante, ¿no? Casaban con princesas indias. Miren, no tenían tanto perjuicio. Finalmente eran indias. No te dicen que eran niñas, que eran violaciones. Porque en la corte de Atahualpa habían mujeres vírgenes. Era costumbre de los gobernantes incas. No el harén, porque no era exactamente, eran una especie de sacerdotisas privilegiadas que vivían como princesas, que tenían 12 años, 13 años. Y la primera consecuencia del triunfo de Pizarro en Cajamarca es la violación de estas denominadas princesas indias, con algunas de las cuales casan. El propio Pizarro casa con una de ellas, tanto como Cortés casó con Malinche, ¿no es cierto? La historia es terrible. Los historiadores han reconstruido solamente algunas historias. Algunas no la pasaron tan mal. Hay una historiadora, María Rostolovsky, una gran historiadora peruana, que ha reconstruido toda la historia de doña Francisca Pizarro, que es la hija de Pizarro, que logra heredar el título de marqués y viene a vivir a Valladolid como marquesa, y que casa de nuevo. Por supuesto, su historia sentimental es terrible, porque casan con ella, ustedes comprenderán, por el dinero que tenían mucho dinero. Pero ese es un caso, ¿no? Hay otros casos terribles. Entonces, digamos, conformación de este conjunto de estratos, legalmente, de acuerdo a las leyes de Indias y al sistema existente, rígido, en la práctica roto, y que va dando como consecuencia esa ruptura la aparición de una serie de clases nuevas, de clases sociales, los indios libres, por supuesto, ¿no? Los mestizos, ya pierden el control, la monarquía pierde el control social de estos países. Y todo esto termina en la independencia. Entonces, parte de mi libro pretende deconstruir la historia oficial, reconstruir una historia, un relato nuevo de toda esta época, y continuar hasta la independencia, y seguimos la independencia. Porque una de las cosas sorprendentes es que la independencia peruana que celebramos el 2021 no fue el 2021. 1821 fue solamente la proclamación. 1824 fue la batalla de Ayacucho, pero en la batalla de Ayacucho hubo solamente un armisticio, una capitulación. España no reconoció la independencia del Perú. Y además, casi como podríamos decir, fue un arreglo entre liberales, porque los generales monárquicos españoles eran ya liberales en ese momento. Ya sabían que la tenían perdida y como que no tenían ánimo de combatir, ¿no? Y se produce una especie, no sé si de acuerdo explícito o implícito, con Bolívar de Sucre, y pactan. No es que no haya batalla hubo, pero algunos historiadores como Juan José Vega se atreven a decir que fue una batalla arreglada,
No creo que haya sido tanto, pero el hecho es que si ustedes leen esa titulación, ahí dice: el ejército español tiene garantizado su retiro, se garantiza las propiedades de los españoles, se van, pero se van con todas las garantías. Ya la historia creo que a usted, de lo que viene, creo que a ustedes no les interesa mucho. Voy a terminar con lo siguiente. En realidad, los peruanos no sabemos, bueno, no saben, yo ya lo sé porque lo descubrí casualmente, que nuestra independencia fue realmente, legalmente, en 1879. Recién, en 1879, es que la reina, ¿qué reina había en 1879? No, María, pues no recuerdo el nombre ahora, firma con Perú un día y con Bolivia al día siguiente los tratados que reconocen la independencia de Perú y de Bolivia. Recién. En 1866 habíamos tenido una guerra con España. Resumen, quiero terminar para no cansar. ¿Por qué es interesante y por qué es más que interesante? Es importante, yo diría crucialmente importante para nosotros los peruanos esto. Porque en la conciencia del país y en la manera como son educados los escolares peruanos actuales, no existen una serie de sectores sociales que intervinieron decisivamente en la República. España aparece como un ente consolidado, poderoso en el siglo XVI. Los moros, los árabes, los bereberes no aparecen para nada, a pesar de que los miramos todos los días en Lima sin darnos cuenta, como dicen, ¿no? Miras pero no ves, ¿no es cierto? Una cosa es mirar y otra cosa es ver. No se les dice a los chicos peruanos el proceso de aculturación feroz, terrible, criminal, que se desarrolló durante 3 siglos con los denominados indios, al punto que hoy día a un quechua en el Perú, con un aymara es distinta la cosa, ¿no? Porque un aymara sí te dice en el Puno, yo soy aymara, ¿no? Le preguntas a un ayacuchano, pues está en Ayacucho, ¿tú eres indio? No, y lo toma como un insulto. Yo no soy indio, soy peruano. Y alguna razón tiene, porque efectivamente no es indio, no le llamaron indio. Pero hasta por ahí no más, porque tiene una identidad que es una identidad distinta de la identidad oficial de la República Peruana, que sigue siendo una república criolla. Y la otra cosa que los escolares ignoran, y los peruanos también, es que fuimos y de alguna manera somos todavía una república esclavista. En el sentido de que cuando nos dicen los obrajes, no era gente que estaba en los obrajes, eran esclavos ahí. Las vitas eran esclavos. El guano, que fue la riqueza del Perú, para el cual se usó a los chinos eran esclavos. Ciertamente, esclavos por 8, por 16 años, pero esclavos. Las fortunas hechas por las familias que hasta hoy día gobiernan el Perú son familias formadas a partir de la esclavitud. El señor Pardo, Manuel Pardo, sobre el cual van a haber grandes homenajes que ya están siendo preparados en el Perú, era un esclavista. En su hacienda de Tumán, que todavía existe, una hacienda azucarera, en las plantaciones que fueron implantadas en el Perú,
Trabajaban ya no esclavos negros, porque la esclavitud africana, como ustedes saben, fue abolida, bueno, en el periodo de 1854. Esclavos chinos. Y la historia oficial de Perú ignora la esclavitud china. Totalmente. Como ignora, comentábamos con mi hija ayer en el almuerzo, como ignora la esclavitud polinesia. Y no se sabe que tuvimos esclavos polinesios y que esos polinesios murieron casi todos y que cometimos, los dominantes, ¿no es cierto?, las familias dominantes peruanas quisieron reemplazar a los esclavos africanos con polinesios e intentaron hacer en Polinesia exactamente lo mismo que los europeos habían hecho en África, es decir, a cazar a los polinesios como animales, capturarlos, secuestrarlos y llevarlos a trabajar. Murieron la mayor parte de ellos. Y lo otro es que esta gente no fue pasiva, porque la historia peruana ignora toda la enorme cantidad de rebeliones, sublevaciones indígenas. Algunas son registradas, ya no les puedo hablar de esa secuencia, porque ya no hay tiempo. Es también maravillosa esa secuencia, ¿no es cierto? Y es una secuencia que nos une, porque esa secuencia viene desde la guerra entre Francia, España contra Inglaterra, en que los franceses y los españoles ayudan a los ingleses que se sublevan contra Inglaterra en los Estados Unidos, y en que, por ejemplo, un joven francés llamado el conde de Saint-Simon lleva ayuda recolectada por otro joven general español, porque los generales eran criollos, no eran españoles, Francisco de Miranda, para Washington, para George Washington. Y ese Saint-Simon sería el fundador del socialismo francés, ¿no? Hay una secuencia, y después eso regresa cuando los españoles afincados en la actual República Dominicana, en la isla de Santo Domingo, determinan mandar combatientes a ayudar a Washington. Por supuesto no iban a combatir ellos. ¿A quiénes mandan? A los negros. Y son esos negros los que hacen en 1802 la primera revolución que merece ese nombre en América, que es la que declara abolida la esclavitud. 1802, antes que la esclavitud fuera abolida en cualquier parte del mundo, es abolida en Haití. Y esos son combatientes negros. Pero esos negros haitianos, ¿cuál era el modelo? Ellos se hacían llamar los incas. ¿Por qué? Porque en 1780 un curaca llamado Tupac Amaru, pocos años después de la Revolución Norteamericana en 1776 y 9 años antes de la francesa, produce la insurrección más importante en Sudamérica de todos los siglos. Hay una secuencia. Entonces tú te das cuenta que la historia oficial te divide. La historia oficial nos divide, cuando en la historia real somos una secuencia. Tenemos que ver los negros de Haití con los peruanos y los denominados indios peruanos con los negros de Haití y con los republicanos norteamericanos y con los revolucionarios franceses. Es una sola secuencia, y esa sola secuencia viene, y ahora sí aquí termino, con el primer punto desde el cual empecé mi charla, que es con los cátaros y los valdenses. Es una sola cosa en la que se van produciendo
formas distintas de desafío al sistema existente en aquella época, ¿no? Y en que simultáneamente los poderes, los grandes poderes van cambiando, van adoptando distintas formas, y eso también tiene la secuencia que te lleva desde los Sant'Ángel hasta Wall Street, ¿no es cierto? Pasando por los banqueros de Carlos V. Y quiero terminar repitiéndoles que no, espero que no sea mi primera, va a ser mi primera, pero no me va a ser y que esto pueda, yo lo que quiero es conversar, dialogar, buscar gente, buscar historiadores aquí, investigar, ver documentos e ir chequeando todo aquello que voy construyendo, y que espero que podamos construir con otros historiadores amigos que hay también en América. Muchas gracias. Bueno, dice que espera que no sea la primera, va a depender de ti. Nosotros te vamos a recibir con los brazos abiertos. Bueno, a ver. Yo quería preguntarle, que me ha llegado por referencia de personas de mi familia que han estado en Perú. Hay un libro que los niños, no sé si es obligatorio, o que se llama Mi árbol de Lima. Mi árbol de naranja lima. De naranja lima. Lo he leído, me lo han traído de Perú y lo he leído yo. Y la pobreza, es decir, el espíritu del niño pobre que no tiene nada, que lo que narra el niño en el libro, ¿no? Su árbol, el árbol es como su vida para él. Su árbol es todo lo que él tiene, el cariño que le pone a ese árbol. Y me ha gustado mucho ese libro, me ha gustado mucho. Y hay mucha literatura sobre esto. Bueno, está Martín, el gran cubano, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos a nuestro gran Vallejo, porque tiene un terrible cuento que se llama Paco Yunque. ¿Cómo se llama? Paco Yunque. Paco Yunque es la historia de dos chicos de una escuela de un pueblito apartado de los Andes, ¿no? Cajamarca. Paco Yunque es el niño pobre y el otro es el hijo del patrón. Entonces, este cuento narra cómo el hijo del patrón usa y abusa contra el niño pobre, ¿no? Un cuento de César Vallejo conmovedor. Y hay otro del alto de José María Arguedas, que es otro de nuestros grandes escritores, que se llama El sueño del pongo. Cuando el pongo es el esclavo en Perú, ¿no es cierto? El que hace trabajo gratuito para el patrón. Y es como el pongo sueña acerca de cómo sería el mundo si él fuera el patrón. Ya. Cosas de este tipo, ¿no? Hay mucha literatura y muy hermosa sobre esto. Hay un uruguayo también que escribe muchos conocimientos. Ahorita no me acuerdo el nombre de él. Álvaro Yunque. Desgraciadamente está muy poco difundida su obra. Tiene cuentos hermosísimos sobre niños uruguayos. ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces tenía que hacer yo una pregunta. Hablando de mitos, aquí tenemos el mito sobre el descubrimiento, Claro. la conquista de América. Tenemos el mito Sí. de que allí los españoles llegamos allí, además somos nosotros, porque los buenos llegamos allí arreglados. Además españoles. Claro, en su desarrollo hay salvajes, en fin. Y llegamos a arreglarlo y nosotros somos los buenos de la vida. Claro. ¿Cuál es el mito que existe allí en Perú para aceptar a la madre patria? Porque yo casi creo que no es aceptada, pero vamos, pero tratan de...
Bueno, yo te voy a decir que en el Perú hay dos corrientes muy opuestas, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con ninguna de ellas. Ese es mi problema. Ese no es nuestro problema. No estamos de acuerdo con la gente. Entonces, un mito te dice eso, ¿no? La madre patria. España. Pero esto ha significado en el Perú cosas terribles, porque resulta que la madre patria era franquista. Largos años. Y nosotros hemos tenido, ahora ya no, porque ahora las familias peruanas quieren ser norteamericanas. El modelo es Miami. Antes, todavía cuando era chico, iba al colegio, todos querían ser españoles. Yo no soy peruano, yo soy español. Mi apellido es tal. Tenía mi compañerito, mi mejor amigo del colegio, era un chico de Echegoyen, ¿no? Mi familia es española, yo soy de Echegoyen. Y entonces, eso tiene una fuerza muy grande. Y cuando tuvimos nosotros las dictaduras en los años 30, tuvimos una época fuerte de dictaduras, las familias peruanas fueron claramente fascistas, porque el gobierno de Franco era fascista. Y se sentían identificados con el gobierno de Franco, con el franquismo y con el fascismo. Y todavía yo los invito a mis alumnos en la universidad, les digo, miren, vayan al local del comercio, que es el principal diario de Lima, ¿no? Que es un hermoso edificio. Entren, miren arriba y fíjense qué hay en la parte alta de las columnas. El facho. Esculpido en piedra, en cada columna, el símbolo del fascismo. Carlos Miró Quesada era un hombre, uno de los dueños del periódico, era un hombre declaradamente fascista. Entonces, digamos que este mito de la madre patria iba muy unido y va todavía muy unido a esa cosa. Y por otro lado tienes todas estas en Cusco, los mitos cusqueños, ¿no es cierto? Lo inca era lo máximo, los incas eran todos buenos, ¿no es cierto? Un poco lo Garcilaso, ¿no? Es decir, todo era excelente, era maravilloso. Y vinieron los españoles y se robaron todo y se llevaron toda la riqueza, y desde ese momento es que somos pobres. Ellos tienen la culpa. Entonces, perdón, un momentito. Entonces hubo también cristianismo, ¿no? Aquí hubo hospitales, también organizaron hospitales. Entonces yo tengo un curso sobre política social en la universidad, que a propósito enseño la política social de la colonia, y te encuentras con sorpresas como que dentro de toda la crueldad que hubo, que es innegable, el primer hospital que se instala en Lima es el de Santana, que era para los indios. Entonces, digamos, no todo era, ¿no?, de un color determinado, y no es que fuera lo mejor, por supuesto, un régimen oprobioso, pero esa tendencia, ¿no?, ese enfrentamiento, yo creo que es inútil. Al contrario, lo que hay que hacer es un diálogo, es decir, porque la misma gente que ha dominado aquí es la que ha dominado allá. Ese es el problema. Entonces el enfrentamiento no es españoles contra incas, el enfrentamiento es explotados contra explotadores. Y veamos qué significa esto, qué colores tiene, qué ideologías tiene, qué discursos ha tenido, ¿no?, durante el curso de la historia. Pero aquí finalmente lo que yo estoy tratando de hacer es contribuir a elaborar un discurso. Hay un teórico francés que es llamado Lyotard, que es el que te dice, ¿no?, finalmente lo que son relatos. ¿Qué es lo que hay? Es un relato. La historia es inaprensible. Son tantos millones de acontecimientos que es imposible decir esto fue. Lo que tienes que armar es un relato. Pero tú querías decir algo y no te respondí. No, ahora que has dicho lo de los fascistas, que todo el mundo de aquí conoce a Vargas Llosa. Pero es marqués. No, yo quería decir una pregunta que me ha hecho un compañero que no ha podido estar aquí, para que se hiciera aquí como es guerrillero de liberación del Perú. ¿Tú hoy día
desde tu punto de vista guerrillero, ¿ves factible una insurrección guerrillera en Latinoamérica para la liberación indígena? No, desgraciadamente no. Tampoco, no sé por qué decirte desgraciadamente. ¿Sabes por qué? Fíjate. Nosotros descubrimos, y esto a veces con mis compañeros de aquella época lo discutimos, no todos por supuesto estamos de acuerdo, en que el poder no nace del fusil. Es el problema. Sino de la conciencia. Entonces, tú puedes tener un fusil. Y es lo que pasa con las ideas, ¿no? También lo que dicen, las ideas son muy buenas, casi siempre. Lo peor es que tienen que pasar por los seres humanos. Entonces, un fusil te garantiza la muerte del otro, por supuesto. Y depende de quién lo maneje. Y como para hacer una guerra van a tener que manejar 2 miles de personas, tú no estás seguro de cómo lo van a usar. Y creo que en América tenemos demostraciones. Miles. Te puedo contar la historia de los montoneros, la historia de las FARC, la historia de los mismos salvadoreños. Es decir, crímenes cometidos bajo la gran bandera sagrada de la revolución. El mismo Sendero, ¿no? El Sendero ya pues es esto, ya consolidado. Entonces yo creo que aquí el problema fundamental es pasar por la conciencia de la gente. Pero eso no significa que tengas que hacer solamente una labor, como dicen, de concientización, ¿no? Limitándote a hablar y hablar, ¿no? Tienes que actuar de distintas formas, de formas políticas, de formas organizativas, formas de organización de la gente. Quizá incluso también formas armadas, ¿no? Cuando sea necesario. Pero que eso sea el paradigma y el objetivo, y que tú digas, ya tengo una guerrilla y por tanto ahora sí puedo. No, creo que no. Creo que lo fundamental es construir una opción que nunca va a ser mayoritaria tampoco, pero tienes que tenerla construida, alojada en el sentimiento de la gente, no solamente en la lógica. Por eso también creo que el arte es importantísimo, el arte, la música. A una conferencia vienen 60, a un concierto a 2000. Algo lograrás, ¿no es cierto? Algo lograrás. Y en eso creo, en eso se está en este momento en América Latina. Hay muchas formas de trabajar que incluyen, por supuesto, las formas políticas, y en todo vas a encontrar blancos y negros, ¿no? Luz y oscuridad. Creo que es el problema de estos tiempos, ¿no? ¿Cómo les afecta a ustedes ahora el nuevo gobierno americano? El señor Trump, mira, como eso también comentamos con mi hija, a veces es bueno decir cosas no correctas, ¿no? No correctas. Yo estoy feliz. O el señor Trump ha dicho que va a poner impuestos a las exportaciones latinoamericanas, empezando por americanas. ¿Por qué? Porque los señores exportadores del Perú, uno de los cuales ahora sin saber nada de economía es uno de los directores del Banco Central, ¿no? Tienen un trabajo prácticamente esclavo de mujeres en las agroindustrias de la costa peruana. Ese señor no paga impuestos en el Perú y tampoco quiere pagarlos en los Estados Unidos porque tenemos un TLC. Entonces, no paga impuestos en el Perú, no contribuye al tesoro peruano y tampoco contribuye al tesoro ecuatoriano, al Perú norteamericano. Y igualitos son los mexicanos que están exportando a Estados Unidos. Muy bien, yo creo que tienen que contribuir. Ahora, por ese Trump yo voto, pero por supuesto no te voy a votar por el Trump que hace los comentarios sobre su hija, ¿no es cierto? Cuando el Trump dice, ¿tú de dónde eres?
No, yo soy de la CNN. No te voy a responder porque tu canal de televisión dice mentiras. ¿Cierto? Ahora, para poner las cosas correctas, ahora sí. No nos olvidemos lo que un sobrino mío que vive en Estados Unidos me contaba. Me dice, mira, este señor es un especialista en comunicación. No te olvides que él dice esas cosas, pero mientras tanto su gente está trabajando a full, día y noche, ¿no? Poniendo leyes para qué. Ya lo dijeron, además ha empezado a aparecer en las noticias, para liberar a los bancos. Es decir, va a ser la segunda liberación de los bancos, pues la primera fue con el consenso de Washington, con Clinton. La segunda va a ser ahora. Manos libres. Yo no sé qué controles todavía habrá en los bancos en Estados Unidos, por eso es lo que te iba a decir. Más libres todavía. Y eso es lo que están haciendo. Fundamentalmente es eso. Todo lo otro, bueno, son cosas muy antipáticas, ¿no es cierto? Insultantes para América Latina. Otras cosas que yo digo, ojalá las haga realmente. Pero creo que es un peligro. Es un peligro mundial, porque una persona así, con la gente que lo rodea, no sabe lo que puede desencadenar en aquel momento. Y también es una demostración de cómo está Estados Unidos, ¿no? Pues tienes que preguntarte siempre, Trump es una parte de los Estados Unidos. Es decir, hay alguien que está pensando así, hay alguien que apoya eso y que está con eso, ¿no? Y eso ya es un fenómeno mucho más complicado. Sí, a ver, un poco centrado en tu país y a ver un poco desde la perspectiva suya, no solo como académico, como hombre de universidad, sino también por su militancia en un grupo guerrillero que tuvo su importancia en la década de los 70, quiero recordar, y creo que hasta la mitad de los 80. En los últimos 20 años en el continente, los últimos 19 años, han venido soplando vientos que un poco en distintos países que han venido a colisionar abiertamente con las políticas neoliberales y de saqueo que históricamente el norte ha venido empleando contra el resto de los países. Si ya estaba consolidada la revolución cubana, luego parece Chávez con la revolución bolivariana, con los distintos triunfos electorales que tuvo. Aparece posteriormente, bueno, Evo Morales en Bolivia, quizá Rafael Correa en Ecuador con una política menos agresiva, pero un poco también alternativa, al menos alternativa al neoliberalismo. También es verdad que en Paraguay Fernando Lugo termina ganando unas elecciones por la vía electoral casi coincidente con el triunfo de Zelaya y a los 12 le provocan golpes de Estado virtuales, pero golpes de Estado en definitiva. También aparece Dilma Rousseff, que provenía del movimiento guerrillero después de Lula en Brasil. También ha sido víctima de otro golpe de Estado virtual. Y por último, el pueblo argentino ha considerado que un elemento en fin, obediente al dictado de Washington, como es Macri, corrupto hasta el cuello, fuera más interesante para gestionar el país que el kirchnerismo. Vale, pero en definitiva, todo eso, con la aportación del Frente Sandinista de nuevo en Nicaragua y con determinados instrumentos que han articulado políticas de progreso, es decir, el ALBA, Petrocaribe, en fin. Visto desde aquí a su país, ¿no? Desde este lado del charco, me parece, nos da un poco la sensación de que Perú, desde el chino, Alan García, toda esta plebe de corruptos y el mismo Toledo, que creo que está ahora mismo buscado por la justicia, se ha quedado empantanado. Quiero decir que parece que no busca, parece que no busca esos nuevos aires que vienen soplando en el continente. ¿Cómo lo percibe usted? Como peruano que es, como hombre cultivado de la universidad también. Yo escribí un pequeño artículo y lo leí en San Marcos y causó un escándalo, pequeño escándalo, que se llamó, y todavía lo encuentran ahí en internet ustedes, Mafias y Plebe. ¿Mafias y? Mafias con F y plebe.
sosteniendo la tesis de que lo que había en el Perú era un encuentro entre las mafias distintas que se habían apoderado del país y la plebe. Y esto puede parecer insultante, pero yo trataba de escribir más o menos lo siguiente. El Perú vive hoy día no solamente del oro, no solamente de la pesca, de la harina de pescado, sino también de la producción de cocaína. El Perú produce según cifras oficiales, entre 300.000 y 400.000 kilos anuales de cocaína que salen exportados por distintas rutas, especialmente hacia México y luego a Estados Unidos y también a Europa, vienen a Europa. Cuando uno dice 300.000 o 400.000 kilos de cocaína, uno está diciendo que detrás de esto hay gente que transporta, primero gente que cultiva la coca, gente que pisa la coca, macera la coca, gente que transporta, muchos de ellos colegiales, para ganarse la vida a través de todos los circuitos, los senderos andinos, la pasta básica ya, laboratorios, y luego toda una cadena que va al exterior. Es una eficiencia impresionante, impresionante, porque además se hace bajo el supuesto control de la DEA y del ejército peruano. Punto número 2. El otro tráfico es el tráfico de oro, para lo cual se está cometiendo un ecocidio terrible en el Perú, pues se meten excavadoras en los ríos, se llenan de mercurio en las aguas de los ríos, y esas pepitas de oro salen a Brasil, salen a Bolivia, y son compradas por las mismas empresas que después exportan el oro. Tráfico de personas, mujeres y niños, y otros tráficos, contrabando. En las zonas andinas donde tú has estado, hay lo que le llaman, no sé si te hablaban de las culebras. Las culebras son convoyes de camiones que pasan llenos de artículos de contrabando que vienen de Argentina y de Chile, con gente armada, a propósito de la lucha armada, con gente armada, a ver qué policía se atreve a controlarlos en la frontera. Pasa. Cada uno de estos movimientos económicos ilegales tiene gente que lo financia, gente que gana mucho dinero, muchísimo dinero, que no pagan impuestos. Son grupos emergentes, no son las grandes familias, no son las familias de las cuales hemos hablado, no son familias nuevas, indias dirías en el lenguaje que hemos estado usando, ¿no? Son indios emergentes, son mestizos, y son gente que se sabe manejar con el Estado, porque o rompen el Estado cuando tienen que matar a un policía, o compran el Estado cuando tienen que comprar un funcionario, o entran al Estado cuando se convierten en diputados, que ahí los tienes, de esos congresistas que nosotros tenemos, por lo menos una tercera parte deben responder a esos grupos. Ese es el Perú. Y lo otro son las corporaciones, que vienen como los aerolitos, con su gente, trabajan, financian y se van. El país no les interesa para nada. Y uno dirá, ¿y el pueblo? Bueno, pues resulta que el pueblo vive todo esto. Y tienes una clase media
El Banco Mundial dice que es una clase media en crecimiento, que hay el milagro peruano, ¿no es cierto? Y el milagro peruano que se expresa en un Producto Bruto Interno que ha crecido en 10% durante 10 años, se expresa también una clase media floreciente, creciente. Sí, claro, la ves. Pues esa clase media no lee, ¿no? Esa clase media ve programas basura, en la televisión basura, y recibe la versión que le dan todos los días desde todos los medios de comunicación. Y además no tiene ninguna simpatía por ningún revolucionario, ni revoluciona, ni cambiar las cosas, ni nada, porque se siente muy bien. Y el pueblo, el que está más abajo, ese está bien lejos, en los cerros. Yo tengo alumnos en mi universidad, porque yo enseño en ciencias sociales y en trabajo social también, chicos, ¿no? que practican trepándose a los cerros, y me dicen, profesor, hay lugares donde ya no se puede entrar, ni caminando puedes entrar, tienes que escalar. Y son miles de personas. Lima tiene 10 millones de habitantes. ¿Cuántos serán? Por lo menos 2 millones los que están viviendo así. No puedes ni siquiera llegar a ellos. Entonces, ¿qué ha pasado? La izquierda ha crecido, la izquierda tiene presencia electoral hoy día. Tiene 23 parlamentarios de 122, no es poco. Tiene líderes reconocidos electoralmente, pero vive en la clase media. Ahí no llega, ahí arriba nadie llega. Y bueno, y simultáneamente tienes esta clase esclavista, ¿no es cierto?, que es la que domina el Perú, con los mismos argumentos. Por eso también me interesa tanto hacer este libro. Los mismos argumentos que se pronunciaban en el siglo XVIII, en el siglo XVII. Entonces, eso explica que el Perú, tal como, porque no por casualidad fue el último país en ser liberado en Sudamérica, por eso es que tenemos 1821 y 1824. El Perú fue el único país que no tuvo junta de gobierno en esta saga del año 10, porque las familias peruanas, a las familias peruanas limeñas no les convenía que se vaya a la monarquía, porque tenían el monopolio del comercio. Era el monopolio del comercio de todo el subcontinente. Ese espíritu sigue. Entonces, nosotros tenemos un historiador, nuestro gran historiador es Jorge Basadre. Jorge Basadre tiene una frase que yo siempre repito, como esta, que dice, bueno, dice, él se refiere al siglo XIX. Durante el siglo XIX, el Perú osciló entre la parálisis y la epilepsia. Porque así es. No es que esta gente tampoco aguante. Llega un momento en que todo explota. Ahora, por ejemplo, la corrupción es terrible. Ya está siendo denunciada. El propio Poder Judicial no puede menos que denunciarla. ¿Habrá un estallido? No lo sabemos. Porque el Poder Judicial también está... No, pero el Poder Judicial está corrupto, es cierto. ¿Te das cuenta? Entonces, esas cosas explican que el Perú, políticamente, hablando políticamente, haya estado siempre bien atrasado respecto de los procesos en América Latina, pero en otras veces también muy adelantado. Porque el Perú tiene una de las primeras leyes que autorizan el divorcio, cuando en Sudamérica nadie autorizaba, la Constituyente de 1930. Son momentos, ¿no? Estos momentos de epilepsia, entonces crean pequeñas primaveras, y ahí es que todo lo acumulado se hace, se legisla, y entonces resulta que tienes una legislación en gran parte todavía muy progresista, no la Constitución es otra cosa, con una realidad social lacerante y un sistema político y judicial absolutamente corrupto. Desgraciadamente, yo soy peruano, tengo que hablar así. Eso te explica muchas cosas.
en gruesas frases, ¿no? En detalles ya habría que haber dicho. ¿Alguna otra cosa? Creo que ya se cansaron con tanta tragedia. Bueno, pues entonces... He pedido un poco al compañero si podría plantearme un poco porque dentro de unos días en Huelva vamos a tener una conferencia donde va a asistir el mismísimo embajador de Siria. Entonces, un poco el país que es el centro del mundo hoy, como hace unos meses dijeron aquí un escrito. Bien, pues un poco lo que hago, una invitación por favor, porque este hombre a nivel político ni ha estado en ninguna gran ciudad de este país. Es la primera vez que viene fuera para hablar de política, no de economía, no de comercio, sino de política. La primera vez que abandona su residencia en Madrid y va a ser en Huelva. Entonces va a ser dentro de unos días. Y lo que quisiéramos es que se viera arropado para que la voz del pueblo sirio, no la que nos cuenta el mundo, Antena 3, Telecinco o El País, sino la voz del pueblo sirio, del gobierno sirio y del ejército sirio, que es una misma cosa en estos momentos ante la horda fascista que se está encargando el país, pues pueda ser escuchada un poco. Y bueno, será el día 9, será en la Gota de Leche, porque nos han negado algunos otros lugares, pero ya está confirmado en la Gota de Leche el día 9 a las 7 de la tarde, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, esto, pues muchas gracias a ti. Sabes que vamos a continuar y descarto la posibilidad de participación en esta posible doble de multiconferencia.